Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Para hoy vamos a trabajar una pintura a la prima, este pimiento, y lo interesante de este ejercicio va a ser conocer 3 reglas básicas para la pintura a la prima y también por qué realizar estos pequeños estudios, por qué son tan importantes para nuestro desarrollo como pintores. El proceso para una pintura a la prima sería realizar todos los pasos concentrados en una sesión, es decir, en un día. Empezando en este caso, como siempre, realizando un pequeño encaje con un color tierra, el color tierra sombra natural, para posteriormente añadir encima el color. Os he dejado la lista de colores que voy a utilizar y deciros que he premezclado, antes de empezar a pintar, he premezclado varios colores porque así me será más fácil aplicar el color. Aparte, ya tengo bastante cantidad de pintura de cada parte importante del esbozo, lo que me ayudará a poder utilizar la cantidad de pintura suficiente sin que se acabe rápidamente. La idea de realizar estos estudios para mí es hacer una práctica express, digamos. Es decir, trabajar todos los pasos de un cuadro, todo lo que tenemos que hacer en un proyecto, en una pequeña imagen y poderlo hacer así en una sesión. Esto es súper importante porque así trabajamos y mejoramos en todos los aspectos importantes de un cuadro y lo hacemos en un solo día. Hacer pequeños esbozos también nos da más soltura a la hora de descubrir nuestro propio lenguaje. Fijaros que son estudios de un día que realmente no le damos mucha importancia, el resultado es relativo, es importante que quede bien y que nos quedemos satisfechos, pero al hacerlo en un día podemos probar cosas nuevas, podemos intentar explicar las cosas de manera diferente sin que, si el resultado no nos gusta, pues sea muy importante. Es también muy interesante por lo que os he comentado antes también, porque pasamos por todos los procesos de la pintura. Hacemos el dibujo previo, es decir, practicamos el dibujo, posteriormente tenemos que mezclar el color de cada objeto, aprendemos a descubrir qué color tiene cada parte del objeto, en este caso este pimiento, pues la luz tiene un color rojo más saturado, mientras que las sombras tenemos que descubrir qué colores mezclar para conseguir que el efecto sea el de un objeto rojo, ¿no? El que nos dé la sensación que la sombra pertenece al mismo objeto. Y lo mismo con el fondo. Aparte, posteriormente tenemos que modelar el objeto, es decir, conseguir la forma precisa. En este caso el pimiento fue muy interesante porque tiene una forma bastante complicada, ¿no? Tiene bastantes cambios de plano. Y fue divertido conseguir el modelado específico, conseguir explicar estos cambios de forma del mismo. Y por último, trabajaremos los detalles del objeto para dar la sensación que realmente hemos pintado el objeto que estamos viendo, es decir, hemos pintado un pimiento, necesitamos hacer esas luces específicas, necesitamos explicar bien los detalles del tallo, etc. Es decir, que en un ejercicio de un día pasamos por todos los procesos de la pintura. Es evidente que al pintar a la prima hay cosas que debemos hacer diferentes y que el resultado es más difícil que quede muy específico o muy realista, ¿no? Con muchos detalles, pero sacrificando cierta parte de la información con pincelada más suelta quizás y más expresiva, se puede aprender muchísimo. En este caso he trabajado yo en el estudio donde siempre pinto, ¿no? Con un espacio diseñado para trabajar y simplemente solo un objeto, es decir, el ejercicio es un ejercicio fácil, pero este tipo de pintura la podemos complicar y podemos, para realmente aprender y mejorar, salir a pintar al exterior, salir a hacer paisaje y encontrarnos así con todas las posibilidades que nos da la naturaleza, con diferentes tipos de luz, aparte de una luz cambiante, infinidad de objetos en un entorno, etc. Para pintar, los ejercicios a la prima del natural y sobre todo al exterior creo que son lo mejor para aprender, ya sea a mezclar color, a dibujar y a encontrar un lenguaje personal.
El ejemplo paradigmático de esto que os estoy explicando es Sorolla. Ya os he explicado en otros vídeos que él realizó multitud de estudios a la prima, en el exterior, también interiores, etcétera, pequeños bodegones, retratos. En definitiva, creo que en el Museo Sorolla hablan de más de 5.000 estudios previos o 5.000 estudios, y esto creo que fue uno de las claves de su éxito, ¿no? De su gran habilidad pictórica. También decir que el objetivo de hacer estos ejercicios no es tanto mejorar, sino como disfrutar de la pintura, ¿no? Son ejercicios en un día que puedes hacer más libremente, de forma más suelta, y son realmente divertidos. Es una forma de aprender, pero también de aprender a disfrutar de la pintura y a disfrutar del proceso pictórico. Y lo mismo cuando pintamos paisaje. Dicho esto, os quiero dar 3 consejos para este tipo de pequeños estudios. El primero es usar mucha pintura, tener pintura suficiente, y para mí también es importante premezclarlo. Cuando hacemos las mezclas con el pincel, muchas veces gastamos más pintura, porque al mezclarlo con el pincel vamos perdiendo pintura, se queda en el pincel, etc. Y es más difícil, creo yo, ser preciso. Entonces, para mí tiene sentido hacer mezclas antes de empezar a pintar con la paleta, y sobre todo, lo más importante es tener mucha cantidad de pintura, ya sea en la paleta de los colores puros o de las mezclas hechas. Porque al ser una pintura a la prima tenemos que cubrir toda la superficie en un día, y para que quede interesante, para que se vea la pintura salir del lienzo, es decir, se vea clara, necesitamos bastante cantidad de pintura. También, si pintamos con poca pintura es muy incómodo. Al pasar el pincel normalmente nos llevamos la pintura que ya hemos aplicado en el lienzo o en la madera. En este caso yo estos estudios los suelo hacer sobre madera preparada. Y como digo, si no tenemos la cantidad de pintura suficiente es difícil conseguir cubrir todo el lienzo y no llevarnos la pintura al hacer pinceladas encima de la pintura que ya hemos aplicado. Tener mucha pintura también nos ayudará a explicar más la forma con la pincelada, nos permitirá modelar el objeto cómodamente. La otra idea de la que quiero hablar es una que me comentáis bastante en los comentarios, y es el tipo de medium, qué medium utilizo, cuánta cantidad utilizo, etc. Para las pinturas a la prima también tenéis que tener en cuenta el tipo de soporte que utilizáis y las pinturas que usáis, pero yo intento utilizar cuanto menos medium mejor. Creo que un error es inundar el lienzo, utilizar mucha cantidad de medium y tener toda la superficie mojada. Sobre todo al pintar en madera es muy incómodo cuando todo está mojado. También en la paleta, veis que ahora tengo la paleta limpia. Esto es porque hice una pausa, creo que todos los colores estaban ya sucios en mi paleta y decidí limpiar la paleta y volver a empezar. En este caso ya no hice las premezclas porque estábamos como acabando y solo necesitaba realizar ciertos detalles, pero creo que es algo importante, ¿no? Tener la paleta clara, no todos los colores mezclados, lo mismo con los pinceles, porque si no, todos los colores empiezan a tener el mismo tono grisáceo, y lo mismo con el lienzo. No utilizar mucha cantidad de medium, utilizar poco y trabajar con la pintura tal y como sale del tubo. Si necesitamos hacer capas más finas, podemos apretar más con el pincel, y para disolverlo al principio sí puede ser interesante utilizar un poco de trementina. La pintura ya lleva aceite, así que no creo que sea necesario, sobre todo en estos estudios a la prima, utilizar mucha cantidad de aceite. Yo lo que recomendaría sería un poquito de trementina, y si necesitáis mezclar a esa trementina un 10 o un 20% de aceite, puede ir bien, pero no más. Y intentar trabajar con cuanta más pintura mejor y menos cantidad de medium. Para la primera capa de nuestra pintura a la prima puede ser interesante utilizar un poco más de medium, que la pintura esté un poquito más disuelta, pero yo lo que recomendaría, y como yo trabajo al menos, es con la pintura directa del tubo y aplicándola y
para hacer capas más finas simplemente con el pincel apretar más y esparcir más la pintura, pero no utilizar medium porque entonces se moja todo el lienzo y es bastante incómodo. Por último, el último consejo que quiero dar o la última recomendación sería la de fundir los bordes. No me refiero a que toda la figura tenga que estar fundida, pero sí integrar la figura con el fondo y si es necesario incluir partes del fondo dentro de nuestro objeto o de nuestros objetos, pero trabajar el fondo y la figura, ya sea una o varias, como un todo. En este caso creo que incluso podría haber trabajado un poco más este concepto, pero fijaros que hay muchas partes del fondo que entran dentro del pimiento y incluso he incluido el color del fondo para hacer ciertos reflejos que se reflejaban del color del fondo en el pimiento. Esto da una sensación más de homogeneidad a toda la pintura y también una sensación más dinámica, más vibrante. Y sobre todo, prestar atención a los diferentes tipos de bordes. Para que los bordes suaves tengan sentido, también es importante añadir otros bordes más cortantes, donde vemos que la figura y el fondo realmente tienen un alto contraste, y también otros tipos de bordes como bordes completamente perdidos donde el fondo entra directamente en la figura, otras partes donde el borde puede ser más cortante pero el contraste entre los dos valores son el mismo, entonces da un efecto más suave, etc. La variedad en los bordes es una de las claves más importantes para el éxito en una pintura. Espero que os haya gustado este pequeño resumen. Si os gustaría ver la pintura completa a tiempo real como hice con el anterior proyecto, dejármelo en los comentarios, escribírmelo, y si hay bastantes comentarios pues lo voy a hacer, pero no tengo claro si os acaba de gustar o no. Y también recordaros que si no estáis suscritos al canal pues os podéis suscribir para no perderos los próximos vídeos, y que si os ha gustado el vídeo pues darle a me gusta. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado y os mando un saludo. Hasta el próximo vídeo.